Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez resulta más evidente que la economía imperante, no solo en la Argentina, en medio mundo, solamente no sirve, no alcanza para los anhelos y los sueños de las personas, para que haya trabajo, para que haya vida digna, sino que nos hace daño directamente, que daña a los ecosistemas, daña a las personas, todo lo que tenga en derredor. Hace pocas semanas el CEO de Danone, una empresa mundial que tiene como 100.000 empleados en todo el mundo y que pregonaba medianamente la defensa del ambiente, fue eyectado por los accionistas, lo echaron porque estaba defendiendo más el planeta que la empresa. Textualmente uno de ellos dijo eso. Acabamos de escuchar lo que pasa en el mar argentino, otro sitio donde se juega la tensión, en los mares del mundo, porque la economía necesita seguir produciendo sin parar y los ecosistemas empiezan a resentirse, y ya hay en el mundo entero ejemplos que nos estallan en la cara. Por eso la propuesta para la parte final del programa es justamente hablar sobre la contradicción de la economía imperante y la necesidad de cuidarnos y cuidar. Convidamos a Guillermo Folguera, que es biólogo y filósofo, es investigador del CONICET, profesor de la UBA. Nos parece la persona ideal para eso. Mirá qué presión te estoy metiendo, Guillermo, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, un gusto. ¿Habrá algún modo de hacer una especie de punteo concreto para compartir con la audiencia sobre todo lo que nos hace mal de esta economía? Yo creo que diste un puntapié inicial muy interesante, porque en general estamos acostumbrados a imaginar que lo que nos está pasando ambientalmente es parte de un accidente, ¿no? Y un poco lo que estás trayendo a escena es que hay una forma particular de producción que tiene como correlato directo la contaminación y la predación. Esto es, yo creo que es clave y es lamentablemente no tan discutido. El modo en el cual incide esto es múltiple. Algunas cosas son muy visibles, como por ejemplo lo que hemos visto, por ejemplo en los incendios el año pasado. Otras cosas las estamos padeciendo, por ejemplo la pandemia, se sabe que tiene algún origen zoonótico, en el sentido de que son, en este caso, un virus que pasó de animales a personas, e independientemente si acá se originó de un murciélago o un pangolín, se sabe que cerca del 70% de las enfermedades en las últimas décadas tienen un origen zoonótico que está directamente vinculado a formas de producción, y algunas cosas creemos que son de otro orden, pero también son lo mismo. Ayer leía justamente que se calcula que en el 2050 más o menos la mitad de las personas vamos a haber tenido al menos algún tumor, el cáncer, que también tiene que ver con las condiciones ambientales. Entonces digo, acabo de mencionar tres cosas muy diferentes, como incendios, pandemia y cáncer, y en los tres casos está directamente vinculado con condiciones ambientales y con formas de producción. Sí, y hablamos de economía, y si queremos ponerlo en términos más sencillos, estamos hablando de la organización que nos damos. Por lo tanto, podríamos inferir que es posible cambiar esa economía, sin desentendernos de los enormes intereses y las tensiones que se juegan. Pero me parece que es un momento clave para el gran partido. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Bueno, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno donde la pregunta en torno a, llamemos utopía, yo creo que hay que habilitarlas y empezar a discutir, bueno, ¿qué significa este sistema? Yo creo que este sistema tal como está montado, este sistema, esta forma de producción, es un sistema que se visibiliza cada vez más como degradante de las condiciones de vida. De frente a tu comentario de, bueno, si es posible cambiar este sistema, yo diría dos cosas. Primero diría, ¿qué es lo que estamos pensando como manera alternativa?
Digo, ¿qué objetivos? Si estamos buscando mantener el PBI, si estamos buscando mantener estos volúmenes de producción, o si estamos buscando solventar una calidad de vida mejor. Entonces, Sí. se vuelve una pregunta muy estructural en torno a esto, en donde además los últimos meses mostraron un grado de no comprensión entre actores sociales que levantan que este sistema no puede repensarse, y algunos y algunas que sostenemos que no solo se puede, en el sentido de que, por ejemplo, hay otra forma de producir, por ejemplo, verduras, que no implican agrotóxicos, etcétera, sino que se vuelve casi inevitable a la hora de discutirlo y repensarlo. ¿Qué tal, Guillermo? Cruz Roax te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, pero pensativo, porque me dejas pensando. Hiciste una pregunta que me gustaría ver si la podemos responder. Recién dijiste, ¿qué estamos buscando? Y voy a hacer como un ejercicio muy vago como periodista y te voy a hacer la pregunta que vos acabas de mencionar. ¿Qué estamos buscando? O sea, ¿por cómo estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? Me voy a permitir una autorreferencia. Yo hace poco publiqué un libro, el libro de libre descarga, después si quieren se los envío. Dale. Se llama La ciencia sin freno, donde repienso algunos de estos temas. Es un chivo a medias porque el libro igual se puede bajar gratuitamente. Pero yo, un poco para responder la pregunta, cuando tuve que pensar esto, yo creo que hay uno de los males que estamos teniendo, que es analogable a un libro de ciencia ficción, que imagina una ciudad móvil, que tiene que moverse en el espacio. Esta ciudad se mueve con vías, literalmente, o sea, espacialmente se tiene que mover, y transcurre todo el libro en torno a la logística de esta ciudad. Al final lo que presenta el libro de ciencia ficción es que lo que obligaba a la ciudad a moverse era su propio movimiento, o sea, era el requerimiento de moverse estaba dado por esa forma en la cual tenía que construir su propia vía. Yo lo que siento en este escenario es algo muy parecido, que nos hemos autoimpuesto algunos objetivos trazados y que hemos perdido de vista, por ejemplo, qué significa una política pública. Yo creo que una política pública tiene, en primer lugar, que garantizar la calidad de vida de las personas y del ambiente que involucra. Hoy por hoy las políticas públicas, o gran parte de las políticas públicas que se motorizan, no tienen eso como objetivo. Y voy a trazar para que se comprenda que no estoy hablando de un partido político particular, o sea, estoy hablando de cuestiones mucho más generales, desgraciadamente, porque si no sería mucho más fácil discutirlas. Digo, si yo pongo, por ejemplo, en juego el modelo llamado de los agronegocios, el modelo agroindustrial argentino, en general persigue aumentar los volúmenes de exportación por sobre la calidad de vida de las poblaciones que están involucradas. Si yo pongo en juego, por ejemplo, los sistemas de arbolado a nivel de todo el país, esta semana hubo algunas noticias muy fuertes en Paraná, en Entre Ríos, sucede algo parecido. Se ponen en juego proyectos viales que involucran la predación en este caso de Paraná, de centenares de árboles antiguos, por sobre la calidad de vida de las personas que viven ahí. Si yo pongo en juego, por ejemplo, los sistemas mineros cordilleranos, y uno va a analizar, nuevamente se ponen en juego ciertos requerimientos empresariales o ciertas intenciones en torno a la necesidad de generar convenios entre estados y empresas, por sobre las poblaciones lindantes. Por ejemplo, en el caso de la Barricol, en la provincia de San Juan, reitero que estoy mencionando diferentes gobernaciones, son menos de 30 jachaleros los que trabajan en el proyecto Veladero, en la mina Veladero en San Juan. Digo, no será con la fuente laboral el modo de justificar. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Yo creo que es fundamental hacerse la pregunta qué políticas públicas, qué objetivos tienen las políticas públicas, y agrego algo que yo creo que es clave, agregar el plural, o sea, que la S, ¿no? ¿Qué políticas públicas necesitamos? Por ejemplo, en el caso de Argentina, para hacer que este 60% de niños y niñas pobres que tenemos empiece a disminuir. Es dramático eso, y justamente hoy hablábamos de un documental sobre la depredación de los océanos, ¿no? Y en el documental dice, la cría de salmón es un disparate biológico,
por el modo en que los alimentas. Para criar un salmón en cautiverio tenés que cazar 2 pescados afuera o pescar 2 peces para poder alimentarlos y además las enfermedades y demás. Pero inmediatamente después se muestra un empresario tailandés que dice: negocios son negocios. Y acá me parece, Guillermo, que el Estado no está ausente de eso también. Me parece que el Estado apaña por corrupción a veces y otras porque forma parte de la lógica de los poderes que creen que produciendo más se progresa. Y lo que está en tensión ahora me parece es eso: produciendo más no se progresa. Exacto. Sergio, ¿no? ¿Hablaste recién? Sí. Sergio, y fíjate que en el caso, por ejemplo, de la cría de salmón, pero en cualquier modelo intensivo que involucra organismos vivos, hacinados, homogéneos genéticamente, en condiciones ambientales inevitablemente malas, subnutridos por motivos obvios, y con enormes presiones producto de los químicos que se le arrojan, y ahí puedo poner tanto el salmón chileno como puedo poner la soja en Argentina o los proyectos de megafactoría de cerdo, por mencionar 3 que tienen exactamente las mismas características: organismos vivos, hacinados, malnutridos, etcétera. Son proyectos que no sostienen una mirada a mediano plazo. Eso también es muy importante, el tema del tiempo, ¿no? La noción de tiempo. Son proyectos a corto plazo, porque es inevitable, por ejemplo, en el caso de las megafactorías de cerdo, que tanto se discutió el año pasado, pensar que a mediano plazo va a generar la circulación de virus, bacterias y hongos, con riesgo no solo de matar esos cerdos, como en el caso de China, que se perdió cerca de mitad de la producción producto de virus, sino de pasar justamente a las personas. Yo creo que el tema de la temporalidad, ser capaces de generar sistemas que nos puedan proyectar, no solo a nosotros y a nosotras, sino a nuestros hijos e hijas. Yo tengo dos nenas. Yo creo que es clave, y tenemos un sistema de producción, volviendo a tu pregunta original, Sergio, que no se proyecta en el tiempo. Así es. Guillermo, desde el año pasado venís mencionando las granjas porcinas, estas megafactorías, y pienso, bueno, en el vivo en el que participaste, impulsado por la Fundación EcoHouse, que tuvo muchísimas reproducciones, fue un tema que despertó la atención de muchas personas que tal vez antes no estaban tan ligadas a ambiente. Y yo desde ahí que por momentos me pregunto mucho, ¿qué le pasará a Guillermo después de haber participado en este vivo, donde tanta gente lo conoció, donde después también muchos te hemos empezado a seguir en redes y te hemos escuchado hablar sobre tantas temáticas, como hoy venimos punteando? Y lo que me pregunto es, ya no tanto qué es lo que comunicás vos, sino qué es lo que te comunican. Cuando entras a tus redes, cuando trabajás, ¿qué te dice la gente? ¿Qué problemas ambientales le interpelan? ¿Cuáles son las dudas que tienen? Mira qué pregunta, nunca no me la habían hecho. Mira, yo esta semana decidí justamente a partir de eso, me escribieron en transcurso de pocos días 4 comunidades de diferentes lugares del país pidiendo ayuda. Además, a los fines de lo que efectivamente uno individualmente puede ayudar es muy poco, evidentemente, salvo algún intento como están haciendo ustedes ahora de visibilización o de viajar allá y ver cómo se puede dar una mano técnica. Después es muy poco lo que uno puede efectivamente ayudar. Pero te voy a responder con ejemplos puntuales. Me escribieron 4 y posteriormente otros 4 organizaciones y movimientos del país con problemas puntuales, ¿no? En todos los casos eran personas y comunidades que estaban luchando problemas particulares. Te las enumero para que veas la diversidad que están en juego. Me escribieron justamente las personas de Paraná que mencioné por este conflicto en torno a la predación del arbolado. Me escribieron personas de La Pampa, producto de diferentes problemas que están teniendo, que van desde las granjas industriales, creo que vacunas en ese caso, y fumigaciones. Me escribieron de Resistencia, producto de diferentes cuestiones, una de las cuales tiene que ver con que es la provincia que está más avanzada, las megafactorías de cerdo. Me escribió, y tuve una conversación muy larga, Meche Méndez, que yo no sé si la conocen. Meche Méndez es una enfermera del Garrahan, que está pidiendo hace muchísimos años que los niños y niñas que van a atenderse al Garrahan tengan por protocolo
un estudio de agrotóxicos en sangre. Me quedo en esos 4 para que vean la diversidad de temas. Y la gente de Andalgalá, que está justamente con el tema de la mega minería allá, y que tuvieron esta misma semana el atropello de 2 personas en una asamblea de partido en particular. El atropello literal, un auto atropelló a 2 manifestantes. Miren la diversidad de temáticas. En todos los casos, personas, organizaciones y movimientos que están luchando por su bienestar directo, desde la sombra de un árbol hasta que no quieren que sus ríos estén contaminados, hasta que quieren comer comida sana. Y eso yo creo que es muy fuerte, porque por un lado está todo este panorama tan oscuro que estamos viendo, que estamos abordando, y que les agradezco profundamente que lo aborden, y además con la seriedad que lo hacen, pero a su vez, y me quedo acá con un comentario, en este vivo que hice de Instagram con la gente de Paraná, en un momento habló Marita, que era una vecina que debe tener casi la edad de mis viejos, y Marita, que estaba ahí en la calle, que se había abrazado a un árbol cuando se lo estaba por cortar, en su intervención empezó a conectar el árbol de Paraná con el agua, la calidad de agua que tomaba en Paraná. Digo, conectar temas, ¿no? Conectar resistencias, conectar búsquedas, conectar deseos, y yo creo que todo eso está pasando. Por ahí no se nota, soy tremendamente optimista respecto a lo que puede pasar, pero estoy de acuerdo con ustedes que estamos en un momento bisagra, y que eso obviamente está trayendo mucho dolor y también mucho desafío, ¿no? No, quedémonos con tu idea de final, con esta idea de conectar. La verdad que es muy, muy buena para la época que vivimos, que elige justamente, que exige activación. Así que para eso conectar, y de este modo transversal, de este modo que junta todo. Así que te agradecemos especialmente el mensaje de esta mañana, Guillermo. Un gran abrazo. A ustedes quedo a absoluta disposición, le mando un fuerte abrazo y de nuevo un profundo agradecimiento. Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, integra diferentes grupos de trabajo y activa cada día, cada hora. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.